¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 21 de mayo de 2024, que es martes. Y ya tiene el presidente Sánchez la respuesta, así que ahora le va a tocar decir a él cuál es nuestra respuesta a la respuesta. No le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, de los casos de corrupción de la mujer. Y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. Desde esta madrugada tiene el presidente Sánchez la respuesta de Javier Milei, que no le habrá sorprendido la respuesta, pero conociendo al personaje, de vocación provocador, de profesión incendiario, lo previsible era que se cubriera de flores a sí mismo por haberse plantado en Madrid, para ejerciendo en Madrid de león, llamar corrupta a la mujer de Sánchez, desatando las lágrimas del socialismo que según él equivale a pobreza y muerte. Hay que hacer caricatura de Milei es imposible porque él se exhibe como caricato todo el tiempo. Y porque la deformación de la realidad es uno de los combustibles que ha utilizado para llegar a donde ha llegado. Él cree que fue agredida su mujer, pues primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. ¿Qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. La mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Que se sepa, hay una causa, la del juez Peinado, y todavía no está ni imputada la señora Gómez. Pero bueno, le da igual. Ha comparecido de madrugada, ha hecho una entrevista, le han hecho una entrevista al presidente de Argentina en una televisión de aquel país, y bueno, lo que ha hecho es desdeñar la exigencia del gobierno de España de que se disculpe o que rectifique, y ha dicho que no va a haber disculpa, que no va a haber rectificación, que en todo caso es el revés, que es el gobierno de España quien debería disculparse con él, y ha perseverado en el choque con nuestro presidente, sugiriendo, ¿verdad?, que Pedro Sánchez pues está exagerando la nota y haciendo teatro. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Del espacio político, se entiende. Bueno, antes de Milei habían dado ya pistas, su portavoz, el ministro del Interior también, lo escuchamos ayer aquí, las pistas de que no iba a desdecirse de nada de lo que había dicho, ¿no? Es curioso porque a la vez que Milei reitera lo que dijo, a la vez dice, no, pero yo no menciono a Begoña Gómez. Y yo no dije Pedro Sánchez. Yo dije la esposa corrupta de uno que se va a reflexionar durante 5 días y que está sucio. Pero yo no dije los nombres. Hombre, si eres un león, ¿qué te cuesta reconocer que en efecto te referías a ellos? Bueno, había pistas. En el gobierno de Argentina solo la ministra de Exteriores, que debe creer un poco más en la diplomacia que su jefe, ha abogado por reconducir cuanto antes las relaciones entre los dos gobiernos, para no perjudicar a las dos sociedades para las que ellos gobiernan, que son la sociedad española y la sociedad argentina. Y la embajadora tiene callo en este asunto porque a estas alturas, porque Milei ha ido haciendo amigos o deshaciéndolos en México, en Brasil, en Colombia, en sus relaciones con los gobiernos de estos países. De México, López Obrador; de Brasil con Lula; de Colombia con Petro, antes de ganarse ahora el bocinazo del gobierno de España. Bueno, conclusión, Milei no recula. Es verdad que no ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, que era una de las posibilidades que barajaban los periódicos, la prensa en Argentina. Dice, si España llama a consultas a su embajadora, es decir, le dice, vuélvete de Buenos Aires a España, es posible que haya una respuesta equiparable por parte del gobierno argentino. Vuélvete embajador argentino en Madrid, vuélvete para Buenos Aires y ya veremos qué hacemos. Eso de momento no se ha anunciado. Conocida en todo caso la posición del presidente de la Argentina, el señor Milei, por si quedaba alguna duda, digo. Pues ahora le toca al presidente del gobierno de España, al señor Sánchez, desvelar qué entiende él por respuesta acorde a la dignidad de nuestro país. Es decir, hasta dónde entiende que debe llevar la crisis diplomática con Argentina en vista de que Milei esta madrugada le ha ignorado. La respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Tic-tac, tic-tac, que diría Pablo Iglesias. Que por cierto ha dicho que Sánchez se victimiza otra vez con esto de Milei. Tic-tac, tic-tac, ¿y cómo seguirá esta historia, no? La respuesta del gobierno del Estado español será acorde, ha dicho el presidente, o sea que va a haber una respuesta, además de la que ya ha habido, que es
llamar a consultas a nuestra embajadora y a broncar al embajador argentino en Madrid. Ayer se le advirtió al embajador de que el gobierno lo hizo Álvarez, de que el gobierno de España tomaría más decisiones si no había rectificación, pues rectificación no hay. Así que ahora tendrá que tomar esas decisiones. Ayer barajábamos aquí las posibilidades, ¿no? Expulsión del embajador argentino, retirada permanente de nuestra embajadora en Buenos Aires, ruptura de relaciones diplomáticas, que esto sería el escenario más grave posible, claro, ruptura de relaciones diplomáticas, y ahí sí que habría que preguntarse, ¿guarda proporción el desencadenante de este choque con una medida tan extrema como esa? Romper relaciones diplomáticas. Bueno, hoy en la mayoría de los periódicos de nuestro país, luego lo contaremos más despacio, interpretan que en realidad están los dos encantados, Milei y Sánchez, Sánchez y Milei, de realimentarse, o Sánchez y Vox, Vox y Sánchez de realimentarse, y que el gobierno, el presidente, el Partido Socialista va a estirar todo lo que pueda esta tormenta o lo que sea con Milei para que ocupe al menos una parte de la campaña de las elecciones europeas que empieza el próximo viernes. Claro, si toda esta situación que se ha generado sirviera para que Milei tuviera presente en adelante el cargo que desempeña, para que Milei asumiera que incurrió en un delito de difamación al llamar corrupta a Begoña Gómez, hombre, al menos habría un fruto del que felicitarse, ¿no?, este asunto. Si esta situación sirviera para que el gobierno de España tuviera presente todo el tiempo la institución que es el gobierno de España y evitara arremeter contra el presidente de una república amiga de España y llamarle antidemócrata, negacionista o presunto consumidor de sustancias, porque al final el papel del gobierno no es el de meterse en la gresca política con el jefe de Estado de la Argentina. En realidad el papel del gobierno no debería ser meterse en ninguna gresca política, debería ser gobernar, pero como ahora ya se han confundido aquí todos los papeles. Digo, si sirviera para esto, pues también sería un fruto aprovechable, ¿no? El gobierno de España se dijera a partir de ahora, yo no me voy a meter voy a hacer campaña por la oposición en otros países para que no vengan los jefes de Estado de otros países a meterse en mis cuestiones internas. En paréntesis, qué gran oportunidad perdió Óscar Puente en su día de haberse disculpado después del patinazo aquel de sugerir que Milei consumía sustancias. Qué gran oportunidad perdió de haberse disculpado de verdad, de haber rectificado de verdad, para poderse ahora presentar el gobierno de España cargado de razón para exigir a Milei que rectifique de verdad y que se disculpe de verdad. Como Puente recurrió a la treta aquella de decir, no, me arrepiento porque de haber sabido el eco que iba a tener no lo habría dicho, pero no me arrepiento de lo que he dicho. Si rectificas de verdad, que no pasa nada tampoco, por asumir que uno se ha patinado, pues hombre, luego tienes más argumentos para poder exigir a los demás lo mismo, ¿no? Bueno, por el camino, y vamos a ver en qué queda la historia esta, pero por el camino ya hemos visto que al PP le salió urticaria solo de pensar en defender a Sánchez del ataque de un presidente extranjero, que el gobierno dedica más esfuerzo a hablar del PP y a identificar a Feijóo con Milei, por activa o por pasiva, que a hablar del propio Milei. Y claro, ahí canta un poco la gallina, esa es la verdad, por usar una expresión así. Canta un poco la gallina cuando el coro ministerial repite afinado que lo grave aquí es que Feijóo no diga lo que el gobierno le está exigiendo que diga. Con el máximo respeto, creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia. Canta la gallina, digo, cuando aprovechando que Milei pasa por Madrid y por Vox, el ministro pluriempleado de Cultura, que es portavoz de Sumar a tiempo completo y el rato que le queda ejerce de ministro, el señor Urtasun, le retira al PP la condición de partido calificado para gobernar España. Y un partido que es incapaz de hacer eso es un partido que está absolutamente descalificado para gobernar España. Dices, hombre, eso déjeselo a los ciudadanos, que lo decidan ellos en las urnas, ministro. Que tampoco parece que le corresponda a un ministro del gobierno de España decidir quién puede gobernar España y quién no. Pero claro, tenemos un problema. Si el principal partido del país, que aunque a Sumar no le guste, es el PP, no está calificado para gobernar España, ¿en qué posición quedan todos los ciudadanos que quieren que Feijóo gobierne España? Que son 8 millones según las últimas elecciones generales, 8 millones y pico. Hay 3 que hubieran preferido que gobernara España Yolanda Díaz. ¿Qué más? Pues que por el camino el gobierno ha tocado la corneta en el empeño de obligar a elegir bando. Quien no comparta lo que ha dicho Milei, que se signifique públicamente, porque si no se significa, empresas incluidas, entonces será tachado de complicidad con la ultraderecha que amenaza la democracia.
Premio a la empanada del día, por cierto, para Estrella Galán, candidata de Sumar a las elecciones europeas, por reprochar a Milei que no trate al presidente Sánchez como lo que no es. El tratamiento de jefe de Estado que el propio Milei no dio a nuestro presidente, los representantes de las grandes empresas españolas sí se lo dio a Milei. Empanada de show. Con permiso de la candidata de Sumar, vamos a ver, es que a Sánchez no se le puede dar trato de jefe de Estado porque no lo es. Hay un rey, que es el jefe de Estado, este sí. Y Milei, sin embargo, sí es jefe de Estado, claro. Venga lo que venga. No es que ha venido a mitinear, ha venido a hacer un acto de partido ya, pero todo el tiempo es jefe del Estado argentino. Ahí es donde radica la gravedad de su arremetida contra el gobierno del país que estaba visitando. Ayer el ministro Álvarez vino a reconocer en este programa que es el hecho de que haya dicho lo que dijo en Madrid, lo que, digamos, le otorga gravedad, al menos a juicio del gobierno de España, a este asunto. Jefe de Estado es Milei, pero jefe de Estado no es Pedro Sánchez. No es Pedro Sánchez. Igual algún día, pero a día de hoy no lo es. Y premio a la cordura hoy para Pepe Álvarez, el líder de la UGT, que él sí es capaz de distinguir, a diferencia de algunos colegas suyos, la defensa de los intereses españoles o de empresas españolas en Argentina, pues la reunión está con ejecutivos de empresas que hizo Milei, al que Milei convoca, Milei te invita, tú eres ejecutivo de una gran empresa que tiene presencia en Argentina y ¿qué haces? Le haces la butifarra, la peineta a quien te invita. Digo, Pepe Álvarez sí ha sido capaz de distinguir esto con avalar las acusaciones de Milei a la esposa del presidente del Gobierno de España o al Gobierno de España, que por cierto aún no se habían producido cuando se produjo antes. La reunión está con los ejecutivos. Incluso ha sido capaz Pepe Álvarez, y eso le honra, en aplaudir una declaración de la patronal COE sin que le salieran ronchas. Yo hoy he sentido una cierta satisfacción en las declaraciones del presidente de la COE, que creo que de manera muy clara ha hecho las dos cosas que me parece que son importantes, ¿no? Pues tiene razón el presidente Sánchez en decir, como dijo él, que hay que defender a las instituciones españolas de la difamación de gobernantes extranjeros. Y diría más, también hay que defenderlas de la difamación de gobernantes españoles. Y eso vale para cuando la señora Díaz Ayuso imputa a Sánchez un pucherazo y para cuando el presidente Sánchez tacha a Isabel Díaz Ayuso de corrupta. Carlos Alsina en Onda Cero.